Diputados proponen rebajar a 16 años la edad para votar. Solicitan incluir educación nutricional en las escuelas. Piden que Chile disminuya aún más la emisión nacional de gases de efecto invernadero. Cámara pide al gobierno medidas en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Congreso despacha ley sobre convivencia escolar. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos como es costumbre en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas jornadas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que un grupo de diputados justamente propuso rebajar a 16 años la edad para votar. El diputado Boris Barrera, junto a los parlamentarios Raúl Soto y Juan Santana, presentaron una reforma constitucional que propone rebajar la edad para votar a 16 años y a 21 para postular al Senado. Rebajar la edad para votar a 16 años y a 21 años para postular al Senado son las ideas centrales del proyecto de ley de los diputados Boris Barrera, Juan Santana y Raúl Soto. Entre los argumentos, los parlamentarios califican como ilógico que la edad de inicio para las condenas penales sea a los 14 años, pero que no haya derecho a votar hasta los 18. La idea, explicó el diputado Boris Barrera, es ampliar el concepto de ciudadanía, considerando que los jóvenes son actores fundamentales en la política. Entonces es ilógico que ellos no tengan el derecho a ejercer el derecho a votar a partir de los 16 años. Por lo tanto, este proyecto además establece que la edad para votar es a partir de los 16 años y además trae otra modificación que es para ser candidato a senador. Actualmente la ley dice de que un senador tiene que tener 35 años. Nosotros también creemos que eso no es un fundamento, o no tiene ningún fundamento de por qué tiene que ser 35, no 30, no 25. Así que establecemos la edad para ser senador a partir de los 21 años. Para el diputado Juan Santana se trata de una materia en la que ya se ha avanzado en otros países. Es un buen camino, es un buen ejercicio. Promover la participación de jóvenes y promover también la participación en elecciones populares para que hayan más candidatos, para que hayan más parlamentarios jóvenes a través de esta vía que estamos planteando. Nosotros esperamos que todas las bancadas de manera transversal manifiesten un acuerdo y manifiesten un apoyo a este ánimo de promover la inserción de los jóvenes, ya sea participando en ejercicios cívicos como participando en la condición de candidato al Parlamento. Sin embargo, el diputado Gonzalo Fuenzalida consideró que bajar la edad para votar no cambiará el actual escenario de participación. Que no tienen mayor interés en la política ni en lo que está pasando en la realidad del país y por lo cual no participan del sistema democrático y empiezan a participar cuando tienen mayor obligación, es decir, tienen hijos, pagan impuestos, están trabajando, entonces están dentro de un sistema que obviamente les empieza a importar mucho más lo que está pasando en un país. Ahora, yo creo que 18, 16 puede ser una buena idea, pero yo creo que el problema no se arregla bajando la edad. Aquí lo que tenemos que lograr es que mayor educación cívica, mayor responsabilidad de participación de los menores o la juventud. Al presentar su reforma, los legisladores fueron acompañados por el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES, Zona Centro de Santiago, Carlos Pinto, por el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, y dirigentes estudiantiles del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. A través de un proyecto de resolución, la diputada Erika Olivera solicitó al gobierno que éste incorpore en el currículum de la enseñanza parvularia y básica la educación nutricional. ¿De qué se trata? Lo vemos a continuación. El 34,4% de la población chilena sobre los 15 años presenta un alto índice de obesidad. Así lo señala un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Situación preocupante porque en menos de 2 años se subió 6 posiciones en esta medición. En las y los niños esta realidad también es alarmante, razón por la que la diputada Erika Olivera presentó un proyecto de resolución que solicita al gobierno incluir en la enseñanza parvularia y básica la educación nutricional. Según la OCDE, Chile es uno de los 5 países con mayor porcentaje de obesidad. Los menores de 5 años, Chile se ha vuelto también uno de los países con altos índices, por lo tanto necesitamos que hoy día nuestros niños no solamente sean educados desde los hogares, sino que también dentro de los colegios, ojalá tener
alguna asignatura que vaya en relación en cómo debemos alimentarnos, cómo esto va también de la mano con actividad física, con hábitos. Un 9,3% de quienes tienen menos de 5 años tiene sobrepeso, lo que ubica a Chile en una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe. Esto estaría relacionado con la gran disponibilidad de alimentos hipercalóricos y el bajo consumo de frutas y verduras, junto a los altos niveles de sedentarismo. Diputados y diputadas presentaron una resolución que solicita al Ejecutivo aumentar el porcentaje al que se comprometió Chile en el Acuerdo de París de 2015, que tiene relación con la emisión de gases de efecto invernadero, que hoy en día tienen en alerta a todo el mundo. Ello en el marco de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que se realiza en Polonia. En el marco de la Conferencia Internacional por el Cambio Climático, que se realiza en Polonia, diputados y diputadas solicitaron al gobierno que Chile aumente sus compromisos relativos a la disminución de gases de efecto invernadero. Así lo informó la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, una de las autoras de la resolución 419, que será prontamente votada en la sala y quien dijo conocer el que nuestro país no está ajeno al tema. Hoy día Chile se compromete solamente a disminuir un 30% al año 2030 los gases de efecto invernadero y si los distintos países mantienen su meta, lamentablemente al año 2100 no vamos a tener el planeta tal como lo conocemos al día de hoy. La parlamentaria destacó que el cambio climático es una de las mayores crisis del siglo XXI y que la actual esperanza de evitar el colapso medioambiental descansa en el Acuerdo de París. En ese escenario, Chile se comprometió a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero con metas que para la diputada Pérez no son suficientes en el panorama actual. Y lo sabemos también en el marco del compromiso que el gobierno ha decidido asumir con la generación de una ley marco de cambio climático, proceso que ya saludamos, pero que esperamos se traduzca en compromisos concretos en el país. La legisladora detalló que expertos sobre cambio climático alertaron que si la temperatura aumenta 2 grados Celsius promedio, provocaría gran impacto en la preservación del ecosistema, ya que, por ejemplo, los arrecifes de coral desaparecerían, aumentaría el nivel del mar, escasearían los alimentos, entre otros fenómenos a nivel global. Y la Cámara solicitó al gobierno medidas en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. La resolución plantea revisar 2 tratados de Chile con Israel en materia de fronteras y emitir lineamientos para posibles inversionistas, turistas y ciudadanos que quieran visitar la zona, para que entiendan el contexto del lugar y no contribuyan a la colonización. Solicitar al presidente de la República que a través del ministro de Relaciones Exteriores disponga diversas medidas en favor del Estado de Palestina con ocasión del Día Internacional de la Solidaridad con este pueblo es el objetivo de una resolución aprobada por la Cámara de Diputados. Entre las medidas se cuenta revisar los tratados entre Chile e Israel para asegurar que incluyen referencias específicas a las fronteras de Israel, reconocidas como las anteriores a la guerra de 1967, de acuerdo a la resolución 2334 de la ONU, que dictaminó que los asentamientos israelitas en territorios palestinos ocupados desde el citado año no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación del derecho internacional, tal como lo explicaron los diputados Sergio Gaona y Jorge Brito. Todos sabemos las dificultades que tiene el pueblo palestino y la violación permanente que tiene de sus derechos humanos con la situación de los territorios ocupados. Por tanto, la Cámara de Diputados también ha acordado poder solicitar al Gobierno de Chile expresamente algunas medidas que permitan efectivamente, como por ejemplo, que no se puedan comercializar en Chile productos que provengan de territorios ocupados palestinos y también además que podamos hacer todas las medidas para que la gente que viaja a Tierra Santa conozca y sepa la situación de contexto y las dificultades que tenemos hoy día con el pueblo palestino en territorios ocupados. En la actualidad nuestro gobierno lamentablemente colabora con el sistema de opresión en contra del pueblo palestino porque empresas israelíes son proveedoras de armamento. En los supermercados de nuestro país, líder, ustedes pueden encontrar un montón de productos provenientes de Israel, lo cual no tiene problema. El tema es que no especifica si vienen o no de colonias ilegales que vulneran el derecho internacional y en un gesto que reafirma el compromiso de este Congreso con el derecho internacional, con los tratados internacionales de derechos humanos y con la causa palestina, solicitamos al gobierno no ser cómplice de la ocupación, no ser cómplice de la barbarie y que nuestra ciudadanía esté protegida. Los diputados Marcelo Díaz y Jaime Belolio resaltaron la aprobación transversal de esta resolución. En la manifestación de la voluntad, yo diría ampliamente mayoritaria de la Cámara de Diputados, que le pide al gobierno
que en sus diálogos con Israel, que en sus negociaciones con Israel, le represente que viola la legalidad internacional, el derecho internacional, y que en consecuencia en cada uno de los acuerdos comerciales haya, por ejemplo, expresión precisa de dónde vienen esos productos para que en Chile no se vendan productos que provienen de las colonias que ilegalmente mantiene Israel en territorio palestino. Este es un proyecto que se aprobó de manera muy importante, muy transversal, y además Chile es el primer país de Latinoamérica que reconoce a Palestina como un Estado. De hecho, en Ramallah hay una plaza Chile. Fue el presidente Piñera el primero que fue para allá, no solamente a mostrar solidaridad, sino que a decir, aquí hay un Estado palestino que tiene que ser reconocido. Hay diversas aprobaciones internacionales que van exactamente en esta misma línea desde el año 67 en adelante. Y lo que nosotros estamos ratificando es eso, es el compromiso democrático de no solamente reconocer al Estado de Palestina, sino que hoy día decir que hay ciertas situaciones que vulneran las garantías internacionales y los derechos humanos del pueblo palestino. El texto, que registró 99 votos a favor, 7 en contra y 31 abstenciones, también solicita al jefe de Estado entregar indicaciones a la Cancillería para que la firma de cualquier tratado con Israel se remita solo a las fronteras de 1967, en virtud del dictamen de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2012, que reconoce al Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Y sin duda que una de las noticias que marcó noviembre fue el despacho del proyecto sobre convivencia escolar, que se conoció también como Aula Segura o Aula Democrática. El texto fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia. La normativa entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en los establecimientos, como agresiones de carácter sexual, físicas, que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los que atenten contra la infraestructura esencial para prestar el servicio educativo. Los diputados Mario Venegas, Diego Schalper y Luis Pardo destacaron el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas para despachar esta norma. El proyecto que ingresó al Senado es sustantivamente distinto al proyecto que salió del Senado, que además es producto de un acuerdo político alcanzado por la mayoría de las fuerzas políticas que están presentes en el Senado, con la sola excepción del senador de Revolución Democrática. No significa de ningún modo, a mi entender, y así parecen la mayoría de los diputados entenderlo, que no podamos hacer algo respecto a un fenómeno puntual como es la extrema violencia que hoy día está afectando definitivamente el quehacer de establecimientos muy importantes en la capital de nuestro país. Es un triunfo de la tolerancia cero a la violencia, es un triunfo de las fuerzas democráticas que hoy día en el Congreso Nacional han querido concurrir en un acuerdo que es muy sencillo, es decir, no a la violencia extrema a los colegios. Por lo tanto, nos alegra que veamos tantos apoderados de la educación pública que nos expresan que con este tipo de acciones concretas, con este nivel de transversalidad, vamos recuperando la educación pública para los estudiantes y se la vamos despojando a aquellos que quieren convertir los colegios en verdaderos campos de batalla. Cuando usted obtiene prácticamente 110 votos regularmente de apoyo, no podemos sino calificarlo como un gran triunfo y una enorme transversalidad. Con excepción del Frente Amplio y el Partido Comunista, todas se expresaron a favor de un proyecto de ley que da una señal concreta en contra de la violencia, y eso no quita que en el marco de los procesos legislativos que estamos llevando a cabo se siga legislando en beneficio de la convivencia escolar y de las otras formas de violencia de las cuales está quejado nuestro sistema escolar. Pero este proyecto de ley, con la aprobación transversal y mayoritaria que ha tenido hoy día en la Cámara, refleja un acuerdo nacional en contra de la violencia como forma de obtener fines políticos. El texto también dispone que el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio si algún miembro de la comunidad educativa incurre en alguna conducta grave o gravísima, establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto por esta ley. Sin embargo, los diputados Cristina Girardi, Camila Vallejo y Gonzalo Winter reiteraron las críticas a la falta de diálogo del gobierno y a su negativa para incorporar indicaciones
durante las diversas etapas de su tramitación. La violencia es un problema complejo, es un problema sistémico, ¿ya? Y para abordar los problemas sistémicos hay que tener soluciones sistémicas, no aisladas, ¿ya? Y lo que propone este proyecto de ley es una medida absolutamente aislada que no va a tener un impacto en resolver los problemas de violencia. Entonces, claramente lo que nosotros tratamos de buscar a través de las indicaciones es que le devolviéramos la posibilidad de tener una solución sistémica que sirva, porque esto no va a servir, no va a resolver los problemas de violencia que tenemos en la escuela. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte de hipocresía de decir que queremos resolver los problemas de violencia, pero proponemos medidas que sabemos que no van a resolver el problema de la violencia. Y eso es doloroso, ¿ya? Porque yo creo que vamos a generar la expectativa con esto de que esto va a servir para resolver los problemas de violencia, pero los problemas van a seguir agudizándose y ese es el problema que vamos a tener. De vocación democrática creo que queda muy poco del Ejecutivo, creo que se ha actuado con mucha violencia política en el trámite legislativo y por cierto que no ayuda a combatir o erradicar los problemas que estamos teniendo. Es más, yo creo que aquí la solución va por una intervención a la Municipalidad de Santiago. Los problemas están suscitados principalmente en la Municipalidad de Santiago. Hay graves problemas de gestión financiera, administrativa, pedagógica, que se dio cuenta tanto por los que estaban incluso a favor del proyecto de ley como los que estaban en contra respecto a la gestión del sostenedor de estos liceos emblemáticos. Lamentamos que, insisto, esto se haya impuesto, que no se haya permitido incorporar mejoras, porque nos enfrentamos a un proyecto cuando se ingresó que era malísimo, era un proyecto aberrante que terminó menos malo en el Senado, pero sigue siendo malo para atacar el problema. La idea de acabar con la violencia en las escuelas es una idea buena, pero el proyecto es malo, ¿ya? Y el proyecto cuando entró era muy malo, del Senado salió malo y de aquí salió igual. Lo segundo es que aquí voluntad de legislar y de diálogo democrático no hay ninguna. Y finalmente el gobierno ya no quiere tener un diálogo democrático aquí en el Parlamento, sino que quiere hacer un espectáculo televisivo. Lamentable. El Ministerio de Educación, a través de la Seremi respectiva, velará por la reubicación al estudiante sancionado en establecimientos que cuenten con apoyo psicosocial y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Tras la votación, tanto la ministra Marcela Cubillos como el diputado Jaime Belolio destacaron el fondo del mensaje y el respaldo político conseguido. Cuando vemos los hechos de violencia que estaban ocurriendo, lo dijimos desde el inicio, había que darle a los directores las herramientas para poder proteger al resto de los estudiantes y poder proteger también a los profesores. Y como lo hemos señalado acá, proteger el derecho a la educación de la gran mayoría de los estudiantes que lo único que quiere es poder estudiar en paz. Contentos con la votación y también contentos del trabajo que se hizo acá. Lo que hoy día se demostró es que un acuerdo político logrado al interior del Congreso logra que cuando hay un problema que es considerado por todas las coaliciones políticas como un problema urgente que requiere solución, podemos trabajar unidos por encontrar la forma de dar soluciones más allá de nuestras diferencias políticas. Los proyectos ingresan al Congreso y es acá donde se complementan, donde se le agregan los aspectos que los parlamentarios consideran fundamental, y cuando se logra un acuerdo, ese acuerdo refleja lo que era esencial para la oposición que estuviera en ese acuerdo y refleja lo que era esencial para el gobierno que estuviera en ese acuerdo. Y para nosotros está que las causales estén en la ley, que los directores tengan las facultades y que se pueda separar de inmediato para proteger la seguridad del resto de la comunidad educativa al estudiante que incurre en estos hechos de violencia. Bueno, este amplio respaldo da cuenta que este es un proyecto que a su vez es de sentido común. Lamentamos que no hubiese sido unánime. De hecho, algunas personas votaron a favor en la comisión y después votaron en contra acá. Y yo lamento que algunos de verdad no quieran ponerse en el lugar de esas miles de familias que lamentablemente en la mañana van a dejar a sus hijos y tienen temor en cómo van a estar por las tardes. O que tienen que volverse a su casa porque no hay clases y no saben con quién pueden dejarlos. A esas familias nosotros les dijimos que sí. Y les dijimos que no a aquellos que pretendían secuestrar la educación pública a punta de bombas Molotov, a punta de capuchas. Eso no es parte de la democracia. Eso no es parte de la forma válida de manifestarse. Otra disposición obliga a informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuando se trate de menores de edad. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.